puta madre! Bueno, pues sean bienvenidos a una emisión más de Misterio a la Orden. Yo soy el Fer y a mi lado tengo al señor Lex y al otro al señor Kiriak o Panacap, como lo conocen algunos, ¿no? Vulgarmente. Vulgarmente. Muy vulgar. No sé si recuerdan que en el capítulo anterior les hablé de... Precisamente hubo un pasaje de la Alemania nazi, no sé si lo recuerdan. Sí. Ah, bueno, en el capítulo anterior mencioné acerca de la Orden Negra. Era una subdivisión de la Alemania nazi que Ya me estaba ofendiendo. Iba a hacer un comentario, pero... Iván Draco. De chocolate. ¿Tú también? ¿Es el lugar entonces? Yo creo, no sé. Joder, su- Yo sé que era este güey, pero no es el lugar. No, o sea, nomás porque pues acá el peinadito y todo, ¿no? Nomás es el Iván Draco escogido con otro. Bloqueado. Como personaje bloqueado. Bueno, ya. Pues bueno, resulta ser que, pues ya saben, ¿no? La Alemania nazi hizo algunas cosas muy cuestionables. ¿Hizo Cabrón. algunas? Casi todo. Hicieron cosas muy cuestionables. Casi nada, dicen por ahí. Pero bueno, aquí una breve historia acerca de la división ocultista de los nazis. Pues fíjense que les cuento. Les cuento que esta subdivisión fue creada con el propósito, como dicen los textos, fue creada con el fin nada más de estudiar y promover la cultura alemana, nada más. De ahí. Dice aquí que en 1935 fue creada. Pero con ese motivo. Ajá. Dice que en 1935 Ajá. se crea Deutsche Annenebre. Y según la traducción, dice que era la sociedad para estudios de la historia antigua del espíritu citado del enigma, del libro El Enigma del Nazi de José Lesta. Okay. Eso, ajá, es lo que dice. Para aquel entonces, ya se había, Hitler ya había entrado a lo que había sido el ejército alemán y ya existía el partido nazi. Sí, el nacionalista existía desde Ajá. antes. Entonces, los nazis no empezaron a ser nazis desde que Hitler asumió el poder, sino que él era un partido político en el cual pues se hicieron todas esas pendejadas. Hitler entra al ejército alemán y ya para este entonces de 1935 logra ser nombrado canciller. Entonces estaba encargado pues de la política, es como Como Marcelo Ebrard, pero con testosterona. algo así. Algo así. Entonces él se encargaba de dar visto bueno y sellar y pasaban por sus manos un sinnúmero de pinches documentos que él tiene que aprobar, desaprobar. Él es como el representante. Es el encargado de relaciones internacionales. Ándale, exactamente es lo que estaba buscando. Pues ya, ¿no? De ahí, el encargado de crear dicha subdivisión fue Heinrich Himmler, que era... ¿Era una subdivisión o era una división? Para eso voy. Se crea el Annenebre como para el estudio y la preservación de la cultura y la chingada, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Un propósito bastante
docente, ¿no? Hasta donde podemos, es para preservación, es como esta madre de la Casa de Cultura de aquí de México, ¿no? Ok. Sí. Bueno, en ese entonces, Heinrich Himmler estaba a cargo de la protección de Hitler. El vato traía otro pedo acá, otro chip, y estaba obsesionado con el ocultismo. A la gente que no sepa para qué es el ocultismo, crea que cualquier pendejada. No creo que no haya nadie. Bueno, pues están todas las pendejadas esas que magia y todo eso. Esoterismo. Todo eso. Entonces, el vato tenía una fe ciega en el ocultismo. Y pues sabemos que Hitler pues, también era un entusiasta, ¿no? Ya que se hizo Hitler en el poder del partido nazi, o ya que fue nombrado Führer o líder por la Alemania, haz de cuenta que se crea la SS, que es como una fuerza, ahorita La Gestapo, ¿no? Es una de las ramas de la más o SS. menos. Pero esos vatos eran como, funcionaban como tipo de como policía secreta. Ajá. Es el servicio secreto, la SS. Ajá. Entonces estaban encargados, era una fuerza paramilitar que estaba encargado de manipular muchas cosas a la sombra, ¿no? Sí, de hecho, en tiempos de guerra, cuando buscaban, en este caso, a gente de dinero, que sean polacos, judíos, ellos eran los encargados de ir y sacarlos, de tumbarles. Para allá voy porque sí se pone interesante, ¿no? Ahí, después de creada la SS, el Himmler, él los llamaba como monjes guerreros. ¿Viste? Entonces, te cuenta que ya después de Como lo del río de color púrpura, ¿no? de hecho, La Freeze. de hecho, me recuerda mucho a la patrulla roja de Dragon Ball. Ves que estaba el coronel Blue, que dejaba a todos paralizados con su mirada. Sí se miraba medio. Oye, pero ¿qué tanta ambición tenía, no? Himmler, de Himmler, ¿no? Himmler. Ah, pues tenía tanto arraigo al ocultismo que era buscar el poder, güey, porque ya no había, bueno, siento yo que ya no había otro método dentro de su plano. Para allá voy, de hecho, es que toda esta madre va así como unidita, así, así machine, como un juego de dominó. Ay. Estos vatos de la SS tenían, en sus bases, tenían base de paganismo germánico. Paganismo germánico e ideologías de la Alemania nazi. Esas dos unificadas, imagínate que en cualquier país se siga una religión pagana y tú la mezcles con ideología de un movimiento político, y si le empiezas a instaurar, como en algunos casos lo hicieron los nazis, o sea, Como si hubiera satánicos en el ejército, ¿no? algo así. Bestia. Entonces, de ahí fue donde se creó la llamada Orden Negra. Güey, pues son datos bien interesantes, güey. La neta es que sí me pareció bastante interesante. O sea, porque realmente pocas veces nos preguntamos, ok, sabemos que existió la Alemania nazi, que existieron los nazis, que hay grupos neonazis mexicanos. Sí, güey. Sí, entonces, Se pone la esvástica en blanco para que se note, güey. con corrector, güey. Oye, qué mamadas son esas, ¿no te acuerdas que un tiempo, hace unos años... Sí, hace poco, creo que en Guadalajara salió un movimiento así. Sí, pero de hecho ya tiene mucho. La raza inclusive usaba la esvástica sin saber qué pedo, güey. O sea que no sé por qué me gusta gente que se la llegó a tatuar, güey. Simplemente por puro gusto. Pues fíjate. Entonces, Himmler da la orden de que se haga la Orden Negra. Con inspiración en Hermann Grid. Y Hitler autorizaba todo eso. Es que el vato era como el encargado de su seguridad en un principio. Entonces, cuando este vato ascendió al poder, a Führer, dejó encargado de este vato. Entonces, este vato, pues, le pasaba pues, toda la información y todo ese pedo. Entonces, ya le dio luz verde para que creara la orden paramilitar de la SS. Y ahí fue donde se hizo la subdivisión de la Orden Negra. Duda, no sé si lo sepan, ¿no? Pero Alemania invertía mucho dinero, así como por decir Estados Unidos invierte en armas, ¿no? Sí, y para allá, güey. También voy a tocar eso.
Entonces, estaba inspirado en Herman Grit. Este men era un profesor holandés especializado en el estudio de germánico. Pues era Germán, te llama el vato, ¿no? Entonces, No, es Herman Grit. Por eso. Entonces, el vato se dedicaba a estudiar ahora sí que la sociedad germánica en sí, como su alfabeto. Es de ahí de donde sacaron la esvástica y muchas otras runas que utilizaban estos vatos de los nazis, ¿no? Tenían tres objetivos oficiales, así chingones. La Orden Negra. Sí. Okay. Que era investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica. Ande, cabrón. O sea, ya dices, cabrón. Difundir la cultura alemana tradicional entre la población. O sea, difundir su propia cultura y que se enriquecieran de su propia cultura. Sí. Cosa que no hacemos aquí en México, ¿no? O sea, se están muriendo todas las tradiciones. Y rescatar las tradiciones alemanas. Tenía su lado... Es que por algún lado tienes que abordar, pues, para crear aceptación, ¿no? Lo que pasa es que si él quería imponer su idea de una supremacía aria, pura, él tenía primero que ir adoctrinando a los ciudadanos para que fueran enamorándose de esa raíz y después el discurso de él viniera y entrara facilito. Algo así como lo que hacen aquí. Últimamente, no, sí, no, de hecho sí, o sea, y son ejemplos, ¿no? Que la gente usa. Es estrategia política. Sí. Sígueme, querido amigo. Pues mira, dice que por ahí del año 1936 y 1937 el Departamento de Lingüística de esta división que se llama el ANNEBRE hicieron varias expediciones arqueológicas bastante curiosas, no dice cuáles. Y de ahí siguieron surgiendo ramificaciones, o sea, subdivisiones, que estudiaban diferentes cosas, pero siempre enfocados en la cultura romana. Y pues ya entre estas divisiones estaba la división de lo paranormal. De hecho, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, estuvimos hablando un poco, ¿no? Sí, nada más así como... No más así, pero ellos tenían una vasta cantidad de artefactos, cosas relacionadas con el ocultismo. Muchísimas. Tocamos el tema de la lanza de... Eso fue cuando se había acabado el programa. De la lanza de Longinus. De Longinus. Ajá, esa también estuvo en manos de Hitler. Sí. Y pues, todo... Ay, disculpa, eso no fue ningún misterio. Es conocido por todo el mundo. Pero regresando al tema principal, pues de ahí se fueron ramificando, ¿no? Se fue ampliando las ramas de investigación de esta organización, el ANNEBRE, ¿no? Que fue el precursor de la Orden Negra. No mames, pues de ahí se fueron ramificando, o sea, y todas las investigaciones de ahí, pues no necesito decirles que eran, pues, de estricto secreto, ¿no? Eran investigaciones secretas porque era pues era el servicio secreto, ¿no? Dice según la gente, pues, y algunos historiadores, para pertenecer al ANNEBRE, fíjate que tan cabrón estaba esa madre, la rama de investigación no era... Ahora sí que estos vatos no dejaban nada a lo pendejo, ¿no? Burdamente dicho. Los vatos, para poder pertenecer o poder ser aspirante al ANNEBRE, tenían que tener un grado universitario de doctorado. Ande, cabrón. Para poder siquiera aspirar a pertenecer. Era pura pinche vaca sagrada. Y súmale el interés por ese... Por el tema, ¿no? Por los temas, porque realmente el ANNEBRE tenía toda una rama, todo cuanto te puedas imaginar, era investigado por eso. Entonces, imagínate tú llegar así y tú llegas a un trabajo y tú todo pendejo y resulta que el vato más zarra de tu trabajo
pues tiene doctorado. Y de ahí todos para arriba, doctorado. El más pendejo es el más doctor. tiene doctorado. O sea, imagínate güey. el nivel de investigación, güey, y el nivel del poder de raciocinio de toda esa organización, porque era una organización, ¿no? O sea, estuvo a punto, ¿no? Estuvo a un pie, el hijo de la chingada, de dominar. Y pues te digo, esos vatos investigaban todo, güey. Todo. Tanto, ¿qué te gusta? Matemáticas, física, todo. Artes, letras, literatura. Sí, filosofía. Todo cuando. De ahí, pues que algunas tuvieron un poco más de impacto, como es el caso de la ocultista. Regresamos otra vez. Entonces, recordemos que, así nada más súper rápido, recordemos que los nazis tenían como objetivo, entre sus cosas, no lo mencioné antes, bueno, aquí va, el objetivo era eliminar o la erradicación del cristianismo, así como, entonces era por eso, era su enfoque en los judíos, pues, entonces. ¿En serio? Esa era una de... O sea, ellos querían eliminar el cristianismo, inculcar... Es que realmente se dice que Hitler era un hombre católico, lo cual es totalmente falso. Él fue criado por católicos, pero él no era católico. Él no profesaba esa fe. Entonces, desde un principio tenían la encomienda de erradicar el cristianismo. Sí, ellos querían erradicar y que su raza... Y por eso que se junta con lo que ya les había mencionado anteriormente, que era el paganismo germánico junto con ideología nazi, que se juntaban entre las dos y formaban una nueva religión, que era la que querían instaurar o instalar en, pues ahora sí que en la Alemania nazi, y de ser posible, pues en el mundo completo, de llegar a ser con él. Aunque Hitler pues sabía que no iba a pasar nada más así. Ya que llegó al poder, ese güey se miraba, ya, güey, dueña del mundo, pero sabía que no lo iba a lograr. Así nada más. Porque sí, o sea, no con palabrería, no con actos bélicos, sino que iba a ocupar cualquier tipo de ayuda. Todo tipo de artimañas. Así que sí. es por eso que se manda a como fundar el Arenebre, ¿no? Bueno, las subdivisiones. Pero ellos entonces le daban más importancia o pensaban que sus resultados iban a ser más en base por el lado ocultista. Es que le tenían mucha fe. O sea, le tenían mucha fe a ese proyecto. Sí. Porque hablando bélicamente tenían un ejército grandísimo. Ajá, pero no puedes ganarlo de estos así. Más sofisticado. De hecho, muy sofisticado. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un parteaguas tecnológicamente bien cabrón, güey, sí. Donde otras potencias, cayendo Alemania, pues, fue que se beneficiaron. De ahí salió el programa aeroespacial de Estados Unidos. Para allá vamos, está bien, para allá vamos. Bueno, deja de adelantarte. Adelantador. Pellizcame. Te va a pegar un putazo. Ay. Bueno, aquí es donde las cosas empiezan a cobrar un poquito más de sentido. Porque había una organización sobre la cual se edificó el ANENEP, o la organización esta, ¿no? Bueno, pues es aquí donde las cosas empiezan a cobrar un poquito más de sentido, porque esta organización del ANENEB, si ustedes se comienzan a pensar cómo es que una organización tan noble, o sea, que estaba estudiando costumbres y tradiciones, se fundió con otra, hicieron cosas súper culerísimas. Bueno, pues aquí es donde las cosas empiezan a tomar sentido, mano. Fíjate, mano, te voy a contar que esta organización tiene sus orígenes en otra sociedad que se llamaba la Sociedad de Thule. Así es. Ese grupo estuvo operativo desde la primera década del siglo XX hasta la creación de la ANENEB, que por eso te digo que fue siglo ahí. Pasan cosas raras en la ventana. Pues yo quiero una voltea. Entonces ahí destaca que su líder se autodenominaba precursor del anticristo. Ay, cabrón. Entonces ahí es donde empieza a cobrar sentido de por qué quería Este güey estaba bien manipulado ahora sí que por el pinche mismo chamuco, ¿no? O sea, sí y no, simplemente
ayudó que todo se fuera, porque este vato inició la sociedad de Toul, que era conocido porque eran asesinos, hasta que se crea el Año Negro con un fin como pues, noble, pero estaba... Tienes estresado. Aquí está. Pero pues estaban cimentados por eso, pues, entonces desde la base llevaba algo más cabrón. Entonces nada más coincidió, por así decirlo, que pues la Alemania nazi pues fue liderada por Adolf Hitler. De hecho, un comentario extra, ¿no? En vastos documentales de espiritistas o satánicos, que les digan, ¿no? Ajá. Esa gente para llegar a su objetivo, güey, no le importa, o sea, si comparado, ¿qué se podrá decir? Con un violador, un ejemplo, esos güeyes no tienen un límite, pues, o sea, para llegar a hacer un daño tanto con su magia o no sé. ¿Pero por qué con el violador? No, o sea, fue una relación. Que no se tienta en el corazón para hacer un daño a alguien, pues alguien frágil, pues. No. Entonces no les importa. De hecho, no hay conciencia. Es tanta la maldad que tienen que existe, pues, que llegan a hacer esos actos. Entonces, te digo, sí, está bien gacho hasta dónde llegan. Imagínate, esto se sabe ahorita, pero qué cosas no se supieron. ¿Y qué cosas no sabemos? ¿Qué cosas no sabemos? ¿Qué cosas no sabemos? O sea, sabemos que hicieron experimentos con niños, con mujeres embarazadas, con viejitos. Entonces, hicieron jabones. Sí, hicieron jabones. De hecho, entonces... Pues sí, ok, así es. Bueno, pues resulta que por ahí del 1922 es en ese año donde Hitler es incluido en sus filas. Ahí se dice que revisaban tu foto. 1922. Regresamos un poquito. Regresamos un poquito. Entonces, nada más para hacer mención de este dato, para los nuevos, los que iban a ingresar, se les analizaba la foto. Para verificar sus rasgos. Para asegurarse de que fueran arios. Alemanes. Ajá. Y todavía tenían que hacer un Pero juramento. Hitler ni siquiera era alemán. Pues no sé. Era austriaco. Pues. Ajá. En eso sí no concuerda mucho, pues, pero lo que sí es que los rasgos fueran de ahí. Ajá. Pues, me imagino que ellos tenían, no era así como el ario, ¿no? Lo que pasa es que acuérdense que estos vatos no buscaban. Bueno, ya después sí que buscaban que los alemanes fueran la raza superior, pero en un principio solamente buscaban que no hubiera mestizaje. O sea, aquí en México hubiera pedigrí. Ajá. Lo agarras de aquí y no chillas. Pues sí, realmente era eso. Y para pertenecer a sus filas, pues tenías que hacer un juramento de pureza. El juramento de pureza era que tú decías que eras de descendencia aria, pues. Wow. Hasta por 3 generaciones. ¡Ah, su madre! O sea, no nada más. Es que a lo mejor mi papá es morenito, mi tatarabuela era morena anónima. Yo soy bueno porque abuelié. No. Entonces, ¿alguna vez han hecho la pregunta de cómo es que llegaron a tener tanta capacidad política el partido nazi? Yo me supongo que tú sí, a lo mejor tú no, y yo tampoco. A ver. Resulta ser Sí. que... Sí. Pásate para acá. No, porque me dijiste que no sabía, y yo sí sé. Por ahí de 1918 y 1922 hubo más o menos alrededor de 354 asesinatos políticos. Con lo cual se llevaron mucho a la chingada toda la gente que les estorbaba. Le sacaron audios también y todo, así. Imagínate que hubiera existido Facebook en ese tiempo, güey. No, o sea, la verdad es que sí estaba bastante cabrón. Por eso es que llegaron tan lejos. Se puede decir que en un periodo bastante corto, ¿no? No así como nuestro queridísimo PRI. Nuestro queridísimo México. Porque eso ha pasado, no hay... de todos. Entonces se dice que estos asesinatos políticos estuvieron a cargo de adeptos de la sociedad de Toul. Órale. Hacían el trabajo sucio. Además, que entre sus había como desapariciones de gente comunista y judíos. O sea, cero pedos con los comunistas, no pasa nada. Pero judíos, no mamen.
Pues sí. Bueno, pues según lo que se sabe de este grupo, era, pues es que de la Alemania nazi, es que eran muy radicales estos vatos. Por ahí de 1918 y 1922 se dice que hubo alrededor de 354 asesinatos políticos. Diablos. Por eso es que no ¿Cuántos? tenían 354. O sea, ¡Ala! estamos hablando de que es un periodo bien corto, güey. Estás hablando de 18, 4 años. Le pegaron una No friega. mames. 354 asesinatos Entonces, políticos. eso les facilitó el ascenso al poder, ¿no? Cada 4 días mataban a un opositor. Más o menos. Sí. Entonces, A la madre. Somos Eso- matemáticos también, ¿eh? eso, más aparte de las extrañas desapariciones de comunistas y de judíos. Pero eso no cuenta, güey, los No, comunistas. los comunistas no cuentan. Y sí cuentan porque se van al lado del apartado de los rituales que utilizaban para investigación astrológica y entre otras cosas. Es lo que según se dice ahí. Tenía que ser alguien ario para poderlo hacer, ¿ok? No, o sea, simplemente, asesinatos políticos porque me estorban. Y los otros me sirven Me sirve para mis rituales porque Ajá. todos igual los quiero desaparecer, ¿no? Ajá. Entonces, bien cabrón. Diablos. Así es. Entonces, no, es que pensé que ibas a decir No. algo. Entonces, si recordamos que uno de los principales de esta organización era la erradicación de la influencia católica en Alemania. Había un vato dentro de esta misma rama ocultista que era Friedrich Hirschner, Ah, ese era un maldito, ¿eh? que aunque no se tienen muchos indicios de este vato, se dice que era temido por todo el ejército. Sí. Así. Era Era temido y respetado por la misma Gestapo. Ande, cabrón. ese güey, tú lo mirabas, o sea, una foto y era, Foto sí. pues alguien, pero tenía un poder y una mente bien malvada ese cabrón, ¿eh? Se le respetaba mucho dentro de estos vatos. Digo que era más temor. Era temido, dice que era temido y respetado, o sea, No aunque sé. no se tienen muchos datos de este vato, se dice que era la persona más importante de toda la Alemania nazi después del Führer. Así es, señores, así es. Imagínate qué tan cabrón debería haber estado estatua y qué tan culero debería haber Creo para que que él fuera fue- temido. Que fue el segundo de Hitler, ¿no? Fue su mano derecha. No, era como su mano Era- fuerte, era el pero no era era. consejero. Fue un consejero de Hitler ese güey. Fue consejero. Pues algo así, fíjate. Pero, o sea, qué tan cabrón tuvo que haber estado para que todo tu ejército te tenía, güey. Te respetaba y te temía, incluso la división de comunicaciones secretos La que más era- cacha, ¿no? La ajá, más- que fueron los de la Gestapo. Chinga. Bien culero. Ujú. Entonces dice que ya tenían pensado la estrategia de cómo desplazar a la Iglesia Católica. Y pues, como les había dicho, que iban a ser reemplazados con la creencia iban a ser sustituidas las ¿cómo se llama? Tradiciones Sí, sí, cristianas que Cristianas. se tenían por sí. Germánicas. Pagano-germánicas, ¿no? algo así, pero basadas en el valor y la sangre. Ok. O sea, en tu valía, en tu... Sí, bueno, ahora sí que los tenían bien adoctrinados. Ajá, y pues ahora sí que también pues en tu linaje, ¿no? También. Ahora sí que el adoctrinamiento no viene desde... No, es que es una estrategia que no se usa ahorita, no es nuevo ahorita. Ahorita tiene un boom, pero no es Sí, nuevo. pero no. Entonces, fíjate que estos vatos ya tenían... O sea, esta madre no era así como que nacía de la noche a la mañana. Acuérdense que esta madre empezó con la sociedad de Tull, por ahí de los inicios del siglo, de los 1900. Entonces, estos vatos ya tenían ideado un calendario, sustituyendo fechas importantes cristianas por acciones, actividades que reafirmaran tu fidelidad pues a tu país y en este caso pues a la figura máxima suprema que iba a ser como un tipo como Mesías, Como Mesías. Ajá. como un Mesías puesto a los ojos de su pueblo, que era Adolf Hitler. O sea, imagínate el nivel de adoctrinamiento que ya tenían y que hubieran podido instalar en el mundo. Sí, así que... Por eso es tan fuerte el racismo, bueno, o sea,
el racismo nazi, se podría decir, es tan arraigado en muchos países. Sí. Dice que entre las que más destacaban era cambiar la Navidad. La Navidad Eso te iba a preguntar. Es que es la fecha más simbólica del cristianismo. por una, ¿cómo se llama? Una festividad que veneraba al sol. O sea, ellos tenían, bueno, estaban dentro de sus creencias, eran la religión romana, ya es que tenían una religión como pagana, ¿no? Pues sí, es lo que le estaba diciendo. Entonces, era una festividad que veneraba al sol. Decía que era el nacimiento del sol invisible y simbolizaba la revitalización. El que no quema. El que sale de noche. Después del periodo de otoño, o sea, tomaban el otoño como el fin de la temporada y el nacimiento del sol como un nuevo comienzo, pues. En octubre. En otoño. No, en otoño y en diciembre, que era la ¿Otoño qué viene sustitución. siendo? Octubre. También septiembre y noviembre y Hasta noviembre. Y tiene parte de diciembre. Dependiendo ahorita con los cambios, a veces un poquito más, un poquito menos. Pero a fin de cuentas se agarraban fechas paganas que coincidieran, pues, o sea, en celebraciones paganas, ¿no? Más o menos, ajá. Y haz de cuenta que también tenían una sustitución de la Pascua y veneraban a la diosa de la fertilidad. Es primavera, mijos. Ándele, pa. Afuera, ¿Qué quieres, calabaza? Afuera, cómate un favor. Pero, Aquí, otra de las cosas así como bien curiosas que me parecieron durante la investigación fue cómo querían sustituir ¿cómo se llama esta madre? La ceremonia del matrimonio. Ok. Entonces, haz de cuenta que decía aquí que lo que era previo era la iglesia, la boda por la iglesia. Y ya después decía que ya en la ceremonia les ponían una banda negra, como el lazo que utilizan los católicos, con una S rúnica, que para después darle pan y sal a la pareja, que simbolizaba la tierra y la fertilidad. O sea, como su bendición, pues, para la pareja. Y para poder casarse, tenían que tener una prueba de pureza. Y, igual como para entrar al partido, ¿verdad? Y tenían un super kit de regalo para su Starter Marriage. ¡No! Sí, tenían... ¿Alguna vez ustedes han oído del libro hay un video en internet de un niño que pide Minecraft a su abuelo y le regala un libro de Hitler que se llama Minecraft? Ah, sí, no. Es un libro autobiográfico de Sí, de Hitler. De mi lucha. Ajá. El de mi lucha, ándale. Ese es el que les regalaban al inicio de su matrimonio. Es que era como su Biblia, pues. Ajá. Sí. ¿Tú has leído ese libro? El libro completo no. Y en sí que... Pero sí he leído muchas reseñas. Pero en sí de qué habla. Es que el güey lo escribió, si no me falla la memoria, lo escribió, bueno, obviamente antes de llegar al poder. Ajá. Y antes de morirse también. Y, pues, Importante. supongo. Sí, es muy importante ese dato. Y el güey plasmaba ahí su ideología y por qué él fundamentaba ahí por qué la raza blanca o aria es superior. Y también mencionaba que Hungría era parte de Austria era parte de Alemania. Exacto. Para él. Él defendía, él se decía alemán porque como él era austriaco, pero no mames, o sea, con todo respeto para los amigos austriacos, Austria no hubiera logrado nunca lo que logró con Alemania. Sí. Él alegaba que como austriaco tenía derecho o tenía derechos como alemán porque para él eran una sola nación. Entonces también plasmaba eso en el libro. O sea, De una manera, no se les olvide que Para Hitler, ¿quién eran una raza pura? los arios. Sí, pero no eran los... O sea, creo que en algún fragmento me tocó leer que para él la raza pura eran los... Ay, ¿cómo se llaman estos? los chau. Nah. Los Pú, como el improvisador Bruno Vega. No, ay, ¿cómo se llaman estos? ¿Noruegos o no? Había otro. Los nórdicos. Ajá, del lado nórdico, él decía que eran, pero un país en especial, él decía que de ahí provenían... Asgard. No. Pues sí,
pues ya, no haciendo más dilataciones. Sí, ya, vamos más resulta de ser que había bautismos también dentro de la Alemania nazi, donde los bautizados eran afiliados a la, ¿cómo se llama? Ahora sí que a la SS. ¿No? Así es. Así es donde ponían, los afiliaban y tenían en sus instalaciones, para sus miembros más destacados, tenían como, ¿cómo se puede decir? Como criptas. Tenían como criptas donde como 12 apilados así y un chingo así alrededor. Y eran en varias cámaras. Sí. Para sus, ¿cómo se llama? Para Por su personal más sobresaliente o, al que había logrado algunas cosas, ¿no? Así. Y ahí eran sepultados, ¿no? Ahí eran. Y fíjate. Era su museo. Como su sala de campeones, por decirlo de alguna manera. Madre, o sea que estaba Está bien cabrón. un poquito distorsionado el pedo, ¿no? Y fíjate lo que te voy a contar, ¿eh? Más o menos ya cuando se estaba acabando el pedo, agarraron a dos cacas grandes de los nazis. Y ¿cómo se llama? Los condenaron por crímenes contra la humanidad. Eran líderes de la Nenebre. Haz de cuenta que, según comentan, que cuando les dieron la noticia de que los iban a ejecutar, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Después de la guerra, cuando fueron capturados y que fueron ahora sí que juzgados con crímenes contra la humanidad. Ajá, entonces que los vatos ni se imputaron. Les valió madre. Sí, los vatos así como, pues se van a morir así. Bueno, y estaban bien cuidados su causa, pues ellos. Ajá. Entonces ahí es donde entra un poquito otra vez acá el misterio, porque según dice los historiadores, que los guardias comentaron que dentro de las celdas se oían como cánticos, como si fueran algún tipo de ritual, pero en una lengua que nunca habían escuchado. No se les olvide que para llegar acá, pues tenían que tener un chingo de estudios, o sea, tenías que ser tenías que ser muy sobresaliente, ¿no? Y pues, lo más seguro que eran políglota. Dentro de lo sobresaliente tenías que, imagínate, destacarte dentro de gente sobresaliente de un nivel de doctorado, ¿no? Está muy, pero muy cabrón. Y la neta, podríamos extendernos un puterísimo, pero ya para cerrar esto, no se nos olvide de todo el programa de refugiados que hubo después de la derrota de la Alemania nazi. Prueba de ello, y era algo que comentaba el señor Kiriak, se pudo confirmar por William Ley, que para la gente que no sepa, William Ley fue el padre de la astrofísica moderna y de la cohetería. O sea, no crean que de los cohetes ni de los que se ponen bien. No, tampoco de eso, sino de la cohetería, o sea, con los artefactos que se van al espacio. Entonces dijo en propias palabras de William Ley, dijo que entre las cosas que se estudiaban en el Anenebre, porque hubo muchas cosas que no se nos olvide que en los bombardeos de la Alemania nazi hubo mucha documentación que se perdió. Parte de la documentación ahorita queda por algunos lados entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, pero no hay nada que puedas armar tú, pues. Entonces, en palabras de este vato, era que se estaba investigando el yoga y el zen. Sí. Fue en propias palabras de este vato. O sea, imagínate todos los campos de investigación que hubo. O sea, por eso le digo, desde literatura, astronomía, física. Pero si te das un poquito cuenta, hay cosas. Tú dirías el yoga, ¿no? Es algo inofensivo, pero el yoga tiene su lado espiritista, güey. Todo tiene su lado espiritual, sí. Todo tiene su lado espiritual, y no se nos olvide que estos vatos iban mucho por ese lado. Sí, de hecho, te digo, se escucha bien. Se escucha bien mamón, pero para estos vatos no lo era. Pero no lo era, porque el yoga, a lo que yo tengo entendido, o no sé qué, el yoga te puede llegar a un punto de relajación donde tu cuerpo queda totalmente relajado y vulnerable. Pues es que luego te pones así de cañón. Que no. Dejando que repercute en mi ano. El programa hoy. Oye,
No, pero sí, tiene mucho cierto, tiene mucho por el lado ocultista, porque cuando una persona llega a ese momento de relajación, dejas abierto tu cuerpo inclusive para que un demonio te pueda... Es como un viaje astral. Exactamente. Pues tiene su lado, a mucha gente no lo sabe, o lo toma a la ligera, pero tiene su lado. Es como el Reiki también. Exactamente. Que también tu cuerpo se convierte en un recipiente. Sí, y te puede... Si han visto la película de Insidious, algo más o menos así, sí. Si ya la vieron, perdón. Entonces, pues ya nada más para cerrar como último comentario, nada más, no se nos olvide que dentro de la derrota de la Alemania nazi hubo muchas personas, muchos investigadores que fueron refugiados, muchos por Estados Unidos, y muchos otros fueron huyendo de la justicia, muchos se dieron por muertos. Muchos utilizaron sus influencias porque no se nos olvida que tenían contactos en otros países. Argentina. Pudieron ser que escaparan y dados por muertos y escaparan y fueran, se dice o se sugiere que en algunos casos fueron como trasladados o les dieron algún puesto de poder en algunos países de poder político, pues. Entonces, es que eran personas muy preparadas. Entonces, no se nos olvide que en algún punto pudimos haber tenido alguna persona que fuera adepto a los nazis. Sí, en México estuvo hasta espías, ¿no? Ahí se cuentan historias, hay historias y confirmadas. Lo que pasa es que México era un país, digamos, clave para los alemanes en aquel entonces por la cercanía con Estados Unidos. Con Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba acechando en qué momento entrará la guerra. Cuando Estados Unidos ya entra a la guerra, los alemanes ya tenían visto a México como un posible aliado al que le ofrecieron incluso, cuando le rompamos su madre a Estados Unidos, te voy a regresar Disney. Te voy a regresar los estados que te quitaron. ¿Crees que hubiera pasado eso? No lo sé, pues somos prietos, güey. Se hubieran sacrificado y Pues después de la derrota de la Alemania nazi, pues Anne Nevre y la Orden Negra fueron derrotadas y fueron desaparecidas, o al menos es lo que se cree, porque si alguno de ustedes recuerda en los primeros conflictos de Rusia con Ucrania, pudimos ver que varios de los soldados ucranianos portaban en su uniforme el símbolo del sol negro. Sí. Así que ahí dejamos el misterio. Es cierto. Y pues esto fue Misterio a la Orden. Así que no se les olvide seguirnos. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal y nos vemos a la otra. Entonces, dice que, el pedo es que aquí se